Bendiciones, mis amados hermanos. Buenas noches. Dios les guarde y les tenga con paz a cada uno en sus hogares esta hermosa noche. Sean bienvenidos nuevamente al programa Espigando. Esta noche, pues, especial donde podemos ir eh, examinando aquellas prédicas que ya dimos, algunas cosas que se nos quedaron ahí plasmadas en la palabra y que es bueno pues volverlas a enfocar. Para eso utilizamos este tiempo en cuanto a este programa Espigando. Amén. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y acompáñeme a orar esta noche para que el Señor pueda ayudarnos a transmitir esta palabra. Padre amado, bendecimos tu nombre, Señor, agradeciéndote este tiempo, Señor, que nos permites compartir tu palabra, Señor, a través de estos medios electrónicos, Señor, y que cada uno de mis hermanos allá en su hogar, Señor, pueda recibir esa impartición, Señor, de tu palabra y puedan recibir, Señor, la habilitación por medio de tu Espíritu, Señor, por medio de las 5 unciones ministeriales, Señor, y que seamos equipados, Señor, que vayamos cambiando nuestra manera de pensar, de ser, de vivir a través de la administración de tu palabra. Permite, Señor, que podamos fluir con la libertad de tu Espíritu, Señor, para poder abrir nuestra boca en edificación para con tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, y gracias por cada hogar a donde podemos llevar este mensaje, Señor, que sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero retomar de alguna manera un tema que hace un par de semanas estuvimos platicando en los servicios presenciales y es el tema que pues lo titulamos A la sombra del amado. Y quisiera ir un poco pues rápido en esta primera parte, haciendo un pequeño resumen de lo que ahí estuvimos platicando. Y si usted se recordará, empezamos hablando de que pues la sombra nos da reposo, nos da paz, alivio, seguridad. Y empezamos platicando de que la forma de recibir esa sombra en la primera parte del tema era a través de las alas que cubrían. Y pusimos este texto, que es el texto que está en Salmo 91. Amén. Muy conocido el Salmo. Que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Pero luego vimos que habían parámetros para dar sombra. Y una de las traducciones en el hebreo es ala, amparo o sombra. Y entonces nos enfocamos en las alas. Porque luego en el verso 4 del mismo salmo dice: con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Amén. Entonces ahí estuvimos viendo y empezamos a recordar un poco de doctrina, ¿verdad? Leímos Mateo 23:37 cuando Jesús le dice a los discípulos de la gente de Jerusalén, y le dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Porque las alas nos dan sombra, nos dan protección, nos dan refugio. Y entonces empezamos a recordar un poquito de doctrina, ¿verdad? Cómo las alas apostólicas representadas en las alas del águila, las alas proféticas, como vimos, representadas en las alas de gallina, las alas evangelísticas, que son las alas de la paloma, las alas pastorales, que son de la cigüeña, y las
alas magistrales o magisteriales, como usted quiera verlo, que son las alas del halcón. Y ahí encontramos nosotros refugio, paz, seguridad, conocimiento, revelación. Pero algo que da estar bajo una cobertura es sombra. Y entonces yo quisiera ir rápidamente hasta ese parámetro. No quiero detenerme mucho en la parte que ya habíamos platicado, sino que quiero ir a la segunda parte porque vimos cómo encontrábamos sombra que daba misericordia, alas de misericordia, que podíamos estar bajo las alas y cantar con gozo. Pero eso lo platicamos el día en los presenciales hace un par de semanas. Ahora quisiera llegar a esta parte donde ya es explícitamente que vamos a hablar de la sombra que representa, como le digo, la cobertura a través de las alas apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales, magistrales, nos van a dar sombra, una ala da sombra. Y ahora quiero enfocarme en el concepto de la sombra. Y me encontré este pasaje en el libro de Job. Y quiero que comencemos esta noche por este pasaje donde dice Job 7:2: como esclavo que suspira por la sombra y como jornalero que espera con ansia su paga. Pero aquí empezamos a ver algo importante, que hermano, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, os hará verdaderamente libres. Entonces quiere decir que una de las cosas que el esclavo ansía para ir aliviando esa condición, como veíamos en este pasaje, es que suspira por la sombra, por una cobertura que le alivie esa condición de esclavitud. Y yo no estoy hablando de una esclavitud literal, sino que estamos hablando que hay esclavitudes espirituales de las cuales se tiene que romper toda atadura, todo lazo, recordando lo que decía el apóstol Pedro, que uno es esclavo de todo aquello que lo vence a uno, que uno lo que lo domina llega a esclavizarlo de tal forma. Por ejemplo, eh, dentro de los temas que hace mucho tiempo dio nuestro apóstol, está el tema de las esclavitudes modernas. Usted sabe que hoy se ha comprobado que los niños o jovencitos que juegan mucho esos videojuegos, eh, esa parte de tenerlos como cautivados, como esclavizados, viene a pegar en un sector, en una parte del cerebro a donde se desarrollan las adicciones como el alcoholismo, la drogadicción. Y entonces, ¿cuántas esclavitudes modernas no podríamos nosotros de pronto ver que hay? Y que ese esclavo suspira por la sombra, por una sombra apostólica, por una sombra profética, por una sombra evangelística, una sombra pastoral y magistral, que lo lleve a ser libre, que lo lleve a borrar toda esclavitud, todo yugo de su mente, de su corazón, y ser verdaderamente libres. Porque, como vimos en la primera parte, las alas que se extienden a través de los 5 ministerios, las alas del Espíritu Santo, las alas del Dios Todopoderoso, van a traer reposo, van a traer gozo, van a traer misericordia y liberación para nuestra vida. Entonces, aquel que está en una condición que reconoce su necesidad de llegar a ser libre, se va a dar cuenta que la sombra, una buena sombra, le va a dar libertad. Amén.
platicamos mucho, ¿verdad? Y conversamos. A veces hemos dicho aquel dicho famoso de que se genera en el ámbito secular, que dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Cuando uno tiene que estar trabajando, hermano, bajo el sol, se da cuenta que es pesado, que es cansado, que es agotador físicamente, pero espiritualmente también. Cuando nosotros vemos la parte del tabernáculo de Moisés y vemos que en el atrio no había sombra, sino que ya la sombra se generaba a partir del lugar santo y el lugar santísimo, entendemos por qué el libro de Eclesiastés dice repetidas veces, y todo era vanidad bajo el sol, y todo era pesar bajo el sol, porque es aquella gente que sí ha conocido del Señor y ha aceptado a Cristo, pero en su caminar no han avanzado en su desarrollo y se han quedado únicamente en el atrio, y aquellas esclavitudes no han sido cortadas plenamente, sino que se siguen cansando. Por eso este pasaje de Job dice, como el esclavo que suspira por la sombra. Así deberíamos nosotros anhelar, hermano, estar bajo cobertura, una cobertura que lleve bendición, que lleve liberación a nuestra vida, porque como lo vamos a ver hoy, no sé si nos va a dar tiempo, o si no, este tema lo vamos a seguir desarrollando en los programas de adelante, despegando, porque hay buenas y malas coberturas, hay buenas y malas sombras. Tenemos que analizar, examinar nuestra vida y ver cómo estamos nosotros. Ahora, yo quiero continuar eh, esta noche y quiero avanzar y que miremos, por lo menos vea usted, aquí comenzamos a desarrollar alguna condición que no es muy buena, para que nosotros veamos que no todas las sombras son buenas. Esta es una parábola que aparece en el libro de los jueces capítulo 9 y verso 15. Usted la ha escuchado muchas veces y es la parábola eh, que relata basado en lo que hizo Abimelech, aquel juez falso, ¿ah? No falso, sino que mató a todos sus hermanos. Solo se escapó uno que fue el que al final lo, lo derrocó, por decirlo así, con la ayuda del Señor. Aquel juez que representa el carácter del anticristo. Y cuántas sombras, porque usted sabe que la sombra del anticristo ya está pululando. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado bajo qué sombra estamos nosotros reposando. Porque vimos como Job decía, así como el esclavo anhela, suspira por la sombra, porque ahí va a haber alivio. ¿Qué nos genera a nosotros la cobertura? Nos da paz, nos da fortaleza, descanso, reposo, gozo, o nos cansa. Deberíamos de analizar. Y entonces, cuando viene el relato de este falso juez Abimelech, porque no libera a su pueblo, sino que al contrario lo esclaviza, ¿verdad? Dice el relato, cuando usted ve el contexto de lo que vamos a leer, que los árboles decidieron que hubiera un rey sobre ellos y fueron y le preguntaron al olivo, a la vid, a la higuera, si querían reinar, pero ellos no quisieron y cada uno dijo, ¿por qué? El olivo dijo, dejaré de dar mi aceite con el cual se hace la adoración a Dios. La vid dijo, dejaré de dar mi jugo con el cual se hace el vino. La higuera, su fruto dulce. Pero cuando llegaron con la zarza sí aceptó. Le estoy parafraseando el contexto de los pasajes que estamos viendo. Y justo en Jueces 9:15 dice, y la zarza dijo a los árboles,
si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Mire, hermano, qué terrible, va, qué tremendo. Eh, ver cómo, pues, los otros árboles que tenían fruto, porque los árboles, si quiere, leámoslo acá un poco, Jueces 9 el contexto para llevar eh, mucho más el tema. Eh, Solo déjeme encontrarlo por acá. Jueces capítulo 9. Mire, justo antes del verso 15, que era el que estábamos leyendo. Ah, mire, eh, dice en el del verso 8 en adelante, 9:8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser rey grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y entonces ya viene el texto eh, de donde le dice, y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungís rey sobre vosotros, venid refugiados a mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Y entonces aquí hay una connotación bien tremenda, porque cuando nosotros examinamos los árboles anteriores a los que fueron a pedir que reinaran, todos tienen un fruto. El olivo, las aceitunas de donde se saca el aceite. La higuera, su fruto dulce. La vid, las uvas con el cual se hace el vino, el mosto, como dice ahí. Pero la zarza no tiene fruto. Es más, la zarza en el pasaje les dice, así como se los voy a poner nuevamente por acá, mire, la zarza les dice, venir refugiados a mi sombra. Y la zarza lo único que tiene es espinos, no tiene ni hojas para dar sombra. Entonces, ¿por qué le estoy leyendo este pasaje? Porque nosotros tenemos que ver, hermano, que cuando el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y uno empieza a ver toda la protección, toda la bendición que esa sombra trae sobre nosotros, es maravilloso. Pero, hermano, hay circunstancias o hay condiciones donde la sombra no es buena, o ni siquiera hay sombra, porque la zarza les dice, refugiados a mi sombra, y no daba sombra, no había refugio. Como el esclavo que vimos en Job, que suspira por la sombra, va a hallar alivio ahí? No va a hallar. Lo que va a hallar es que luego les dice, y si no salga fuego de la zarza y consuma a los cedros del Líbano. Es una cobertura que carga, que maldice, que solo está para oprimir, hermano, que solo está para desgastar a la gente. Entonces, si hay alguien bajo una cobertura, una sombra de esa naturaleza, no va a encontrar la libertad, no va a encontrar la verdad que lo va a llevar a la libertad. Me recuerdo yo,
por decirle un ejemplo. Ese ejemplo es Abimelech, ¿verdad? Lo que hizo con sus hermanos, los mató a todos. Eh, pero también vemos cuando Saúl llega a reinar. El reino de Saúl es bien, bien difícil. Pone bajo juramento. En el primer libro de Samuel relata cómo él puso en juramento al pueblo que no iban a probar alimento hasta que él se vengara de sus enemigos. Otro pasaje que a mí me llama mucho la atención es que dice que en ese tiempo no había espada en la mano del pueblo, solo Saúl y Jonatán tenían armas y el pueblo no estaba equipado, no estaba armado, hermano. Entonces veo yo la condición de una sombra, de una cobertura que no está bendiciendo, que no está trayendo alivio, que no está trayendo libertad, liberación al pueblo. Nosotros tenemos que buscar, hermano, una sombra bien especial espiritualmente, de donde vayamos viendo nosotros que vamos avanzando, que vamos prosperando, que vamos siendo libres, hermano, por la gracia de Dios, pero también porque Él dejó a los ministros para cubrirnos, pero que sea un ministro, primero, un verdadero ministro del Señor, enviado por Él, reconocido, porque, hermano, esa es otra cosa. Mucha gente va y busca abrigo, sombra, bajo la cobertura de alguien que a veces él mismo se nombró o él mismo se envió. Y entonces, ¿y el reconocimiento? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Mm? O usted, yo no sé si ha visto videos, a veces a mí me da tristeza, la verdad, me da tristeza ver cómo hay pastores, si se puede llamar pastores, que los invitan a predicar y hermano, y le llegan a pegar una porreada, perdón el término, eh, es pegarle a la gente, pues, al pueblo, hermano, tratándolos mal, les dicen que son hijos del diablo, hermano, hermano, ¿cómo va a traer liberación? ¿Cómo va a traer paz? ¿Cómo va a traer reposo? Una sombra de esa naturaleza. No, se está asemejando a lo que dice ahí de la zarza, que era Abimelech, ¿verdad? Que lo que consiguió Abimelech fue matar a sus hermanos. Y de ninguna manera nosotros podemos, hermano, estar bajo esa condición. Yo he sabido, hermano, de gente que los hacen firmar contratos bajo maldición, que si se van de una iglesia, hermano, y rompen ese contrato, les va a pasar de toda cosa mala. No, si Cristo murió por las ovejas, no fuimos nosotros. Nosotros somos pastores, a las ovejitas no se las amarra, a las ovejitas se les pastorea, hermano. Nuestra tarea es bendecirlos, es darles una buena sombra. Amén. Pero no maldecirlas con fuego, no maldecirlas con cosas malas. Ellos merecen que nosotros les ministremos libertad, así como el esclavo suspira por la sombra, hermano, que todo lazo sea roto, hermano, por medio de la bendición de la cobertura. Amén. Pero veamos algo más, porque si se nos va bastante el tiempo, pero yo creo que es importante. Ahora vea Isaías 25:5. Como calor durante la sequía, tú aquietas el estruendo de los extranjeros, como el calor a la sombra de una nube, es acallado el cántico de los tiranos. Entonces, si anteriormente vimos que había tiranía, porque lo que refleja esa sombra que representaba a Abimelech era un tirano, era un hermano, alguien violento. Entonces, ahora vemos la contraparte en Isaías 25, que dice, como calor durante la sequía, tú aquietas el estruendo de los extranjeros como el calor a la sombra de una nube.
está callado el cántico de los tiranos. Entonces, esa nube de gloria, ¿verdad? Que cantamos a veces, la nube de gloria de Dios viene sobre nosotros. Y cuando es de Dios es acallado toda tiranía, toda violencia, todo aquello que no es de parte del Señor, que no es una administración adecuada, se va a la sombra de esa nube. ¿Se recuerda usted cómo la Biblia relata que durante ellos iban en el desierto, el pueblo de Israel, el Señor les brindaba una nube que los protegía durante el día y en la noche había una columna de llama, una llama que les daba calor, que los protegía, que los guiaba? De esa manera debe ser la cobertura del Señor a través de verdaderos ministros que cubran, que den reposo, que acallen, hermano, todo cántico de tiranos. Nosotros como ministros estamos bajo la responsabilidad, hermano, de quitar toda maldición, porque a veces las ovejitas vienen bien temerosas porque estuvieron bajo una cobertura de esas tiranas, hermano, y a veces vienen con miedo y es nuestra tarea ministrarles paz, quitar todo miedo de su corazón por lo que les pudieron haber dicho, hermano, hasta maldiciones les pudieron haber pues expresado. Yo le he contado a usted cómo eh, cuando nosotros pues recién venimos a esta ciudad y, y mi esposa perseveró, yo tuve una condición donde pues descuidé mi vida espiritual, eso ya hace más de 20 años, ¿verdad? Y entonces mi esposa siguió perseverando, pero cuando yo vine, hermano, y conocí la verdadera cobertura apostólica y me restauraron, entonces venimos a este glorioso ministerio y mi esposa pues fue a agradecer el lugar a donde asistía y hermano, el pastor la trató de una manera pero terrible y le expresó una maldición cuando iba saliendo. Se tuvo que cortar eso, hermano, y venimos y fuimos acogidos en un ministerio de abundancia, de palabra, de bendición, hermano. Hemos prosperado, hemos avanzado, el Señor nos ha ido liberando. Y entonces nosotros vivimos por experiencia, le digo, ese tipo de situación, porque se creen dueños de las ovejas y no, el dueño es el Señor Jesucristo, no somos nosotros porque nosotros no pagamos, fue Él el que pagó con su sangre, con su vida, por las ovejas, por sus hijos. Amén. Entonces, la verdadera cobertura lo que va a hacer es quitar esas maldiciones que en determinado momento quizá le pudieron haber expresado a alguno de las ovejas que estaban en alguna congregación de esas y que sea libre. Vienen para ser desatadas, no vienen para que las amarremos. Amén. Recuerde usted también que cuando Lázaro fue resucitado, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y desátenlo, porque salió ya resucitado, hay alguien que ya es salvo, pero salió todavía con ataduras y entonces la tarea de los verdaderos ministros es quitarle las amarras, es desatarlo, no es volverlos a amarrar con coberturas hermano, en lugar de dar paz, de dar reposo, les quiten el gozo. Amén. Entonces por eso fue que estábamos viendo este pasaje aquí de Isaías capítulo 25 y verso 5. Amén. Eh, Ahora vea en Isaías capítulo 30, verso 2. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Hermano, mire, esta yo creo que es algo bien importante que nosotros prestemos atención. El mundo ofrece situaciones de placer, de deleite, algún tipo de sombra, pero al final de cuentas, hermano, se la terminan cobrando.
Egipto es el mundo, ¿verdad? Y dice, los que descienden, bajan su nivel espiritual, descienden a Egipto, no le consultan al Señor, ponen su confianza, ponen su esperanza, ponen su mirada en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, y ahí tratan de buscar algún tipo de reposo, de paz, de sombra. Egipto da sombra, pero no es una buena sombra. Porque al final, hermano, lo que va a hacer Egipto es que te va a cargar como cargaron a los israelitas con duro trabajo, les pusieron capataces, los agobiaron, hermano. Entonces, Dios nos sacó de esa condición. No volvamos nosotros a, a esa esclavitud. Vuelvo otra vez al pasaje con el que comenzamos, como el esclavo suspira por la sombra, una sombra que le va a dar libertad. Ahora estamos viendo una sombra de Egipto que aparentemente brinda muchas cosas buenas, aparentemente, pero al final te las va a cobrar. No, no, no descendamos a Egipto. El mundo ofrece, hermano, muchas cosas, pero Dios es el único que puede saciar el alma del hombre, el alma del ser humano, porque Él la creó. El mundo ofrece, vamos a ver más adelante, creo que ya no nos va a dar tiempo hoy, que las riquezas, hermano, pueden ofrecer algún tipo de alivio, pero se va a acabar, se va a acabar. Recuérdese que cuando el sembrador salió a regar la semilla, dice que una cayó junto a espinos y la ahogaron, y esas eran, hermano, las preocupaciones de este mundo. Y habla también del engaño de las riquezas, que a muchos les apagan la condición de la palabra, porque están poniendo su mirada en un plano puramente terrenal. Nosotros sabemos que hay una sombra de gran peñasco que es nuestro Señor Jesucristo, y que nos quiere cubrir, que nos quiere resguardar de todo mal, sin que tengamos que pagar una consecuencia, porque Egipto va a ofrecer algo, pero al final de cuentas termina cobrando, cobrando muy caro, hermano, muy caro, esclavizando nuevamente y cargando la gente que vive afanada, hermano, gente, lastimosamente, hay mucha gente cristiana, ¿verdad? Que de repente lo agarró los afanes de este mundo, y cuando vio ya estaba bien envuelto, hermano, bien cargado, ¿va? Pablo tenía toda la razón cuando él dice, por nada estéis afanosos, más bien eh, tenemos que despojarnos de toda carga, de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve. O sea, es muy fácil caer en ese engaño, muy fácil caer y de pronto estar cansado, porque la sombra que teníamos quizás era la sombra de Egipto y no era una buena sombra. Amén. Eh, Veamos uno más para que podamos avanzar. Aquí está, mire, la que yo le decía, porque está muy relacionada con Egipto, ¿va? Con la riqueza que el mundo ofrece. En la versión Kadosh, el libro de Proverbios 18:11 dice, la riqueza del rico es su ciudad fortificada, y su gloria produce una gran sombra. Pero, hermano, ¿cuánto tiempo puede durar una riqueza material? Y hermano, nosotros vemos ejemplos en la Biblia muy puntuales. Aquel hombre que tenía grandes viñedos y que de pronto se para ahí y dice, oh, grande es lo que he conseguido, tendré que hacer graneros más grandes, porque ¿dónde voy a meter todo lo que tengo? Y de pronto le hablan y le dicen, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? ¿Y de qué te ha servido todo eso? Amén. O la vida del rico, de la parábola de la historia de Lázaro, que hermano vivió una vida abundante en cuestiones materiales y riqueza, pero llegó el momento en que él partió de esta dimensión y no llevó nada. Al contrario, tuvo que llegar a un lugar
de tormento, siendo hijo, porque le dice padre a Abraham, ¿verdad? Y llegó a ese lugar de tormento. Entonces, el mundo, Egipto ofrece una riqueza, una gloria que produce el mundo. Amén. Pero es engañosa, es engañosa. Y muchas veces la gente cae bajo esa situación y el corazón del hombre va siendo esclavizado porque el objetivo del enemigo es que tarde o temprano vuelva a ser esclavo. El enemigo no quiere dejarte ir. Saliste de Egipto, pero el enemigo quiere volver a llevarte a Egipto. Y también recordamos, hermano, que lo que dice el Nuevo Testamento, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Entonces, ahí hay un principio que nosotros tenemos que prestarle atención. No nos dejemos engañar por la sombra de Egipto, que incluye las riquezas y el afán, hermano. Mucha gente afanada, pero pierde lo más importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra, pero perder su alma? No sirve de nada, hermano, no sirve. Nosotros tenemos que apegarnos y estar resguardados, hermano, en la paz del Señor. El apóstol Pablo decía, yo he aprendido a ser feliz cuando tengo en abundancia y cuando no tengo. He aprendido a ser feliz. Entonces, hay gente que a veces solo tiene paz cuando ve una riqueza material y pierde esa paz, pierde el reposo, se siente así como que lo dejaran al intemperie en el sol, porque no tiene la seguridad del dinero. Pero, hermano, la paz que Dios da hace que nosotros podamos sentarnos, tener un plato de comida que Él nos provee. Quizá no son manjares, hermano, extraordinarios, pero estamos comiendo en paz y sabemos que la sombra que nos cubre nos va a dar esa provisión, hermano. Nos va a dar. Él lo prometió, a que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y entonces el que Él esté con nosotros, Él va a dar esa provisión para nuestra vida, para nuestra casa, y nos va a llevar, hermano, tomados de la mano de Él en toda circunstancia. Pero el mundo, al contrario, nos va a ofrecer al principio, pero luego nos va a esclavizar y nos va a robar lo más importante, nuestra alma, la libertad que tenemos, hermano. No podemos permitir eso. Una muestra cuando uno ha caído en esa situación es que ya le cuesta alabar, le cuesta adorar. Recuérdense que cuando Moisés le dijo a Faraón que dejara ir al pueblo a hacerle fiesta, aún en el desierto, aún en un lugar inhóspito, le iban a hacer fiesta, porque en Egipto no se podía. Lo mismo que dice el libro de los Salmos con aquellos que fueron llevados a Babilonia. Dicen ellos, la gente de ahí nos pedía que cantáramos cánticos de Sión. ¿Y cómo íbamos a hacerlo si éramos esclavos? Colgamos nuestras arpas junto a los ríos de Babilonia. Es hasta una canción famosa. Hay que llevar ese título, ¿verdad? Entonces no se puede. Esa es una muestra de aquella gente que hasta bajo la sombra de Egipto le cuesta adorar, le cuesta fluir en la libertad que el Espíritu da, hermano. Quizá el servicio está muy bonito, los hermanos están danzando, pero hay gente que le cuesta porque hay una esclavitud, porque quizá están bajo la sombra de Egipto y necesitan ser liberados. Mucho más, hermano, la adoración les cuesta aún más fluir para adorar, para llegar hasta el lugar santísimo. Recuérdense otra vez el parámetro del atrio, del tabernáculo de Moisés, perdón. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Si le cuesta fluir, es porque se quedó en el atrio. Porque, hermano, no tiene sombra, no tiene una buena sombra que lo cubra. Tiene que entrar al lugar santo, ahí hay sombra. Ahí el Espíritu Santo va a iluminar la palabra, que son los panes, nos va a dar ese alimento y vamos a poder avanzar, vamos a poder salir adelante.
con la ayuda del Señor, porque solo Él ha brindado esa sombra para liberar a su pueblo. Amén. El tiempo se me ha ido terminando. Solo quisiera ver si podemos leer uno más en estos pocos minutos que me restan. Solo quiero ver cuál es. Mm, eh, Oseas 4:13, ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebinatos, perdón, terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. Aquí, hermano, aquí lo que está hablando es que hay una sombra eh, de idolatría, porque ahí lo que están hablando es que ofrecen sacrificios sobre las cumbres, los montes y queman incienso sobre las colinas. Está hablando de ofrecer un sacrificio de idolatría, pero el tiempo ya casi se me terminó. Ahí vamos a continuar en el próximo programa de Espigando, porque yo creo que hay muchas cosas que sacar ahí y me resta muy poco tiempo. Entonces quisiera orar para que el Señor pueda bendecirnos esta noche y pedirle a Él que pues nos ayude a tener una sombra que nos haga libres, verdaderamente libres. Hay muchas cosas que aún tienen que ser rotas en nuestra vida y fluir en libertad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice tu pueblo, bendícenos, Señor, bajo la sombra poderosa de tus alas, Señor, de una buena cobertura que tú hayas enviado, Señor, y que nos lleve a la libertad y no a la sombra de Egipto, no a la sombra de las riquezas, no a la sombra de la idolatría, Señor, sino que en el reposo, en la paz que tú nos das por medio de la cobertura, Señor, ministerial, para ser prosperados, para ser libres, para crecer, para avanzar, para ser, Señor, cada día más cercanos a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda maldición quizá que pudieron haber recibido de coberturas que no eran correctas, Señor, sean cortadas, Padre. A bendecir nos has enviado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, papito. Amén, amén y amén. Vamos a seguir platicando de esto en los próximos programas de Espigando. No se los pierda. Pues le bendigo y gracias por dejarme entrar a su hogar por medio de estos medios tecnológicos que ahora tenemos. Que tenga una bendecida noche, una próspera semana y con la ayuda del Señor nos vemos mañana en el servicio presencial, mañana sábado y domingo. Amén. Esperamos y que el Señor le bendiga. Recuerde que para los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud, salvación para nosotros. Amén. Dios le bendiga.